Buenas tardes, hoy estamos con Camilo Barría Rodríguez, magíster en Historia de la Universidad de Chile, y hoy nos dará una charla acerca de la historia universal de la homosexualidad. ¿Cómo está? Aquí estamos, bien, ¿y tú? Muy bien, damos inicio. Ok, bueno, agradezco la increíble presentación que acabamos de tener. Hoy día es justamente el Día del Orgullo. Hay razones históricas de eso. Saludo a todos los que se acaban de conectar, obviamente, y tenemos personas de todo el país y hartos invitados, así que se agradece que se hayan conectado. El día de hoy voy a hacer una charla de más o menos media hora en el que vamos a navegar por muchos hitos de la historia de la homosexualidad, ¿vale? Vamos a hacerlo desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista universal, ¿vale? Obviamente esto da como para cursos universitarios enteros, pero aquí vamos a hacer un ejercicio para sintetizar algunos hitos importantes y obviamente que puedan captar el interés y el aprendizaje de muchos de ustedes. Entonces, este tema es bien interesante y entonces vamos a comenzar. Antes de, obviamente, de exponer, me gustaría agradecer a Conciencia Estudiantil, obviamente, por el importante trabajo que realizan en materias de derechos LGTBI y obviamente es sumamente relevante lo que hacen. Y también agradecer especialmente a Scarlett Cáceres, que obviamente fue la persona que me invitó y me dio la idea para hacer esta exposición, que espero que a todos les sea grata. Entonces vamos a partir de inmediato. Vamos a presentar la estructura de lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Vamos a comenzar con algunos desafíos que tiene la historiografía de la homosexualidad, ¿vale? A nivel comparado, desde el punto de vista de los historiadores. Luego vamos a movernos a un ave homosexualidad bastante sencillo, ¿sí? Y en tercer lugar vamos a irnos a el plato fuerte de esta presentación, que es la historia universal y obviamente terminar hablando, sobre todo por el día conmemorativo de hoy, hablar de algunos hitos contemporáneos clave, ¿vale? A la luz de la historiografía más avanzada de los últimos 20 años, ¿vale? Vamos a partir entonces con los desafíos de la historiografía de la homosexualidad y vamos a partir diciendo de que como vemos en la imagen a continuación, la historia de la homosexualidad colisiona o se entrecruza naturalmente con todas estas otras cajitas de colores. Por ejemplo, tiene que ver, obviamente se entrelaza muchísimo con las teorías de la homosexualidad, con la historia de las homosexualidades. Por ejemplo, hay varios de ustedes conocerán a Michel Foucault al respecto. La historia de las políticas sexuales a mí me parece que es uno de los puntos cardinales para cualquier persona que haga historia de la homosexualidad en el mundo. Obviamente esto está emparentado con la historia de la medicina, la historia del derecho, la historia de las políticas familiares y así podemos seguir sumando uno tras otro. Lo que quiero mostrar acá es con esta imagen, es mostrar la complejidad y la riqueza de este campo de estudio, ¿vale? Y obviamente se habrán dado cuenta que el campo es naturalmente inter y transdisciplinario, ¿vale? Obviamente no es desde una sola perspectiva, sino que es desde varias, ¿vale? Y obviamente en los últimos 50 años la literatura ha sido inmensa, ¿vale? Sobre estas temáticas. Pero antes de arrancar de lleno, me gustaría partir con algunos conceptos claves. Primero, homosexual es un término acuñado en 1868 y eso hay que tenerlo presente en toda esta presentación y obviamente lo explicamos al principio. ¿Por qué? Porque homosexual se nace en el contexto de una carta privada para luego masificarse en textos de patologías sexuales en 1886. Entonces, ¿cuál es la relevancia de partir con esto? Y es la idea de que obviamente que los griegos y los romanos, los chinos antiguos o en la India, no hablaban ni empleaban el término homosexual, por lo cual se abre el problema del llamado anacronismo, de ocupar términos modernos para periodos anteriores que obviamente no harían justicia o interpretarían las propias complejidades de los comportamientos sexuales de periodos anteriores.
Por ende, es sumamente importante partir con esta nota de advertencia. La homosocialidad es un concepto que hace alusión a la preferencia por hombres, pero no desde un punto de vista sexual, ¿vale? El heterosexismo hace alusión a esa forma de sexismo que prefiere o que solamente eh, sitúa como buena las relaciones heterosexuales, obviamente siendo discriminadora con todas las otras formas de diversidad sexual. El heterocentrismo es la idea que obviamente es la idea dominante, me atrevería a decir yo, respecto a la idea de que las relaciones heterosexuales se plantean como lo dominante, como lo establecido, y obviamente en sociedades liberales, o en democracias liberales más bien, obviamente esto es un motivo de cierta confrontación de intereses, ¿vale? Con otras formas de minorías o diversidades o identidades. Y por último, la sodomía probablemente es el término histórico más largo en la historia del tema que estamos hablando, respecto a la idea de penalizar como un pecado la idea de la penetración sexual anal o bucal, ¿vale? Y obviamente sodomía es un término bíblico por antonomasia, porque hace alusión naturalmente, referencia, para los que se acuerdan de sus clases de catequismo y todas esas cosas, a Sodoma y Gomorra, ¿vale? Obviamente es un término completamente en desuso en la actualidad, pero como lo veremos en más ratito, en el siglo XIX y en el siglo XX eran por lejos términos completamente establecidos, ¿vale? Y esto nos demuestra de que la historia de la homosexualidad cambia y muta y se transforma de forma constante. Y eso hay que tenerlo completamente presente desde un punto de vista histórico. Por último, para finalizar, me gustaría decirles que para todo historiador que busque indagar en la historia o la historiografía de la homosexualidad, en las fuentes más corrientes son desde historias dinásticas hasta la poesía, chismes o manuales de educación sexual. En verdad, las fuentes primarias son abundantes, obviamente van también del lado de la pornografía, las revistas o los testimonios, en el caso de personas vivas, y obviamente eso es lo que es el material con que los historiadores obviamente crean tesis, narrativas o postulan ciertas ideas. Vamos entonces a la segunda parte antes de arrancar de lleno con un pequeño ABC de la homosexualidad, ¿vale? La literatura biológica, psicológica sobre la homosexualidad es inmensa. Ahí tenemos en pantalla un libro bastante reciente de Jacques Balthazar, un francés que desde el punto de vista neuroendocrinológico establece una biología de la homosexualidad. Entonces vamos a algunos pequeños detalles. La homosexualidad es la atracción romántica y sexual o el comportamiento sexual entre miembros del mismo género o sexo. También se refiere a un sentido de identidad que las personas pueden establecer respecto a esas atracciones, comportamientos o pertenencia a comunidades de sentido. Según la literatura pediátrica, la homosexualidad como orientación sexual emerge en la temprana infancia y la adolescencia. Aquí simplemente estoy rescatando algunos antecedentes súper recientes en la literatura. Y obviamente la literatura médica actual pone mucha atención a los riesgos de salud únicos que tienen personas que son pertenecientes a las comunidades gay, lesbiana o bisexual, LGTBI en general y obviamente con las otras letras que terminan de conjugar el asunto. La mayoría de la literatura pediátrica actual sostiene que la orientación sexual no es una elección, ¿vale? Esto es fundamental establecerlo o comentarlo, porque los individuos no eligen ser homosexuales o ser heterosexuales, ¿vale? Entonces, ciertas investigaciones neuroanatómicas actuales han encontrado diferencias a nivel de, por ejemplo, las regiones dimórficas sexuales del cerebro, y ahí les pongo todo el detalle que obviamente no voy a entrar porque este no es el objeto de la charla. Obviamente, cada una de estas diapositivas tienen abajo su referencia para todas las personas que estén interesadas en indagar en esa literatura.
No existe evidencia científica de que una crianza parental anormal, abusos sexuales u otros eventos de vida adversos influyan en la orientación sexual. Eso es un antecedente sumamente explotado en la literatura y desde una perspectiva etológica, la homosexualidad es un fenómeno complejo, explicado por variables genéticas y ambientales. Eso quiere decir de que frente al debate de si una persona es gay porque nace o se hace, o que tiene que ver que o explicaciones solamente por el lado genético o solo por el lado ambiental, obviamente son explicaciones que han sido superadas por este enfoque que es más holístico y que reúne las dos variables para explicar por qué existe la homosexualidad. En la literatura sobre adolescencia, obviamente esto tiene que ver con lo que habíamos hablado de los mayores riesgos que sufren, obviamente personas, por ejemplo, que establecen relaciones homosexuales en comparación a personas heterosexuales. La literatura indaga bastante en esas diferencias. Desde un punto de vista etiológico, volviendo al tema, estas son las principales líneas como de explicación de por qué emerge la homosexualidad desde un punto de vista teórico. Está el punto de vista de la biología evolutiva, el psicoanálisis, ¿vale? Y la más reciente, las teorías de procesos sociales, que ya tienen que ver con modelos más constructivistas, bien digo, y obviamente en esta presentación, nosotros, yo en particular, prefiero por lo holístico de la respuesta la perspectiva teológica, porque se reconocen la importancia fundamental de las influencias genéticas y ambientales, ¿vale? Entonces, eso es un modelo explicativo mucho más abarcativo para explicar el fenómeno de la homosexualidad. En general, la literatura es bien abundante y con esto cerramos el ABC que habíamos planteado. Lo importante de decir respecto a las ideas psicoanalíticas es que la construcción freudiana de la homosexualidad nunca han sido confirmada experimentalmente. Eso ha sido bien explicitado por la literatura y solamente como para complementar, 50 años de investigación han mostrado que los bebés no nacen con una orientación sexual neutral, que era la idea que había postulado Freud y que obviamente los seguidores de Freud, psicoanalistas de vertiente freudiana, repiten sin cesar. Pero la evidencia, por lo menos desde otras disciplinas, dice otra cosa. Vamos a pasar de lleno entonces a la historia universal de la homosexualidad, ¿vale? Aquí vamos a hablar un poquito de la antigua Grecia, de la antigua Roma, de China, un montón de otros casos más. Así que vamos a ir de a poco. Como habíamos explicado antes, las categorías sexuales de hoy no aplican para el mundo antiguo. Por ejemplo, para un historiador sería ampliamente erróneo utilizar la categoría de cisgénero, por decir un ejemplo, por ejemplo, para describir la situación de Roma o Grecia. ¿Por qué? Porque el término no era empleado ni existía en los momentos de existencia de griegos o romanos. Entonces, eso, repito, es el problema del anacronismo en este tipo de estudios. Las mejores fuentes para entender el homoerotismo, ese concepto es el dominante, respecto a Grecia y Roma, es la poesía. Por ejemplo, Ovidio y Safo, en el caso del lesbianismo, Safo es una reconocida autora, es un punto de partida en respecto a la antigua Grecia. Y obviamente tenemos el caso o las fuentes de la literatura, la comedia o la sátira y la mitología. Los griegos y romanos no vieron las relaciones homoeróticas femeninas como problemáticas. Vamos a ver que esto es una constante en la historia universal de la homosexualidad. Y solo pensaban que era un tipo distinto de otras formas de relaciones sexuales. Las condenas homofóbicas eran muy raras en la antigua Grecia, pero existieron. Por ejemplo, por solamente dar un ejemplo muy pequeño, muy marginal, existe un breve epigrama de Asclepíades de Bitinia, ¿vale? Pero en general las formas de homofobia fueron escasas en la antigua Grecia. En la Grecia clásica, el homoerotismo femenino nunca es mencionado en textos poéticos, ¿vale? O sea, esto son antecedentes desde la
los textos históricos más recientes. Bueno, respecto a la Roma antigua, esto es muy específico, no quiero dar tanto la lata. No existen condenas al homoerotismo femenino, por ejemplo, en autores como Ovidio, que para la gente entendida en esta materia es muy estudiado esto. Yo no soy historiador del mundo antiguo. Y en general podemos movernos ahora a la homosexualidad en China, ¿vale? Que normalmente China desaparece de las explicaciones o las clases de historia de cualquier lugar. Eso es bien interesante en el caso chileno, que la historia de Asia brilla por su ausencia. Pero hablemos un poquito de Asia. En la actualidad existe en China, en la República Popular China, hoy, 2022, existe una amplia homofobia, ¿vale? Y que es condenada desde el estatismo, desde la tradición confuciana, desde la misma tradición capitalista y comunista de China, ¿vale? Porque ellos ascriben a la tesis muy archirrecontra explotada de que la homosexualidad es una importación decadente de Occidente, de que ellos serían una excepción y la homosexualidad sería entonces algo que se importa desde el extranjero, algo que no sería con natural a la nacionalidad. Vamos a ver esto que se repite en otros casos también. Pero paradójicamente la historia de la homosexualidad en China es increíblemente tolerante, ¿vale? Desde las larguísimas dinastías Su, Han, Tang, Song o Ming, que para los entendidos de China estos son dinastías increíbles, la homosexualidad masculina era tolerada por las élites y en las cortes habían favoritos sexuales. Todo cambió en el siglo XVII, ¿vale? Con la famosa dinastía Qing, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. La homosexualidad era una parte integral de la estructura social de la vida cotidiana dentro y entre todas las clases sociales chinas, ¿vale? Esto es súpermente importante de reconocer. Autores como Hinge categorizó la homosexualidad en China como transgeneracional, transgénero y estructurada por clases. La China antigua se caracterizó por una tendencia a describir los actos homosexuales en términos de relaciones sociales más que en orientación sexual. Durante la dinastía Song, la homosexualidad tuvo una gran visibilidad, al mismo tiempo que disminuía la influencia cortesana. El discurso médico de la época comenzó a mostrar los efectos fisiológicos de las relaciones sexuales homosexuales, y la mayor atención de las autoridades llevó a la prohibición del trabajo sexual masculino en el siglo XII. Con todo, el matrimonio masculino existió durante la dinastía Ming. Por ende, podríamos decir que la idea de matrimonio homosexual no es una novedad del siglo XX, ya existía con anterioridad. Hinch demostró que una reacción contra la permisividad Ming, una mezcla más estricta del confucianismo y el incremento de las condenas legales contribuyeron al fin de la tradición homosexual. O sea, un punto interesante de análisis para los historiadores es entender por qué los países se vuelven homofóbicos, ¿ya? Y este entonces sería un caso sumamente particular de cuáles fueron los factores que precipitaron de que un país que era, o una nación o una civilización que era tolerante en extremo a la homosexualidad, se convierte en lo contrario. Y es paradójico porque la larga historia de China antigua fue completamente tolerante y hoy día es lo contrario. Entonces, obviamente, esto genera un montón de líneas de análisis, líneas de investigación. En general, uno de los factores claves fue que la llegada de los manchúes al poder en China hicieron que empiece a imperar un fuerte puritanismo. Y ese es el puritanismo que hasta el día de hoy existe dentro del Partido Comunista Chino. Y debemos entender que en general que el sexo era considerado un arte sacro en la China antigua, lo que permite afirmar una tesis súper concurrida de Van Gulik, un holandés, de que la vida sexual china era sana, porque estaba libre de anormalidades patológicas o aberraciones. Es un punto de vista muy interesante porque al no ser la homosexualidad algo patologizado, algo visto como negativo, la tesis de Van Gulik es que las sociedades son más sanas. Eso es bien interesante, pero de todas formas la tesis ha sido recontra criticada desde un montón de puntos de vista, ¿vale? También entender de que
nada de esto está escrito en piedra y son tesis que son controversiales en muchos de los casos. Pero en general, en la homosexualidad en China se tiene que ver con las múltiples influencias del taoísmo, el tantrismo, que viene de la India, el confucianismo, naturalmente, las enseñanzas de Confucio, el budismo y también desde la India el Vajrayana. Entonces, solamente para redondear las fuertes influencias culturales que también describen la homosexualidad en el caso chino. Vamos a poner el acelerador, vamos a ir a la homosexualidad, un caso opuesto a la tolerancia, en el caso de la Alemania nazi, ¿vale? Durante el Tercer Reich, que recordemos es desde 1933 hasta 1945, cerca de 400.000 personas fueron esterilizadas por ser consideradas indignas de tener hijos, ¿vale? La base legal de la esterilización obligatoria en la Alemania nazi fue la famosa Ley de Prevención de Enfermedades Hereditarias de 1933, que coincide con el ascenso del nazismo. Por ende, lo que estamos viendo acá es que el nacionalsocialismo, al llegar al poder, estableció muchísimas leyes claramente discriminadoras para, obviamente, eh, avanzar en los objetivos de las ideas de Hitler. Bajo la ley contra infractores sexuales, otra ley más, de 1933, los homosexuales con múltiples infracciones eran castrados por medios de operaciones quirúrgicas en centros penitenciarios. Por dar solamente una estadística, entre el 34 y el 41 se castraron alrededor de 2.156 infractores. ¿Vale? Y vamos a explicar cuáles fueron las ideas que inspiraron este tipo de prácticas legales. Las castraciones de homosexuales se justificaban bajo la idea de que la homosexualidad del paciente podía ser frenada, ¿vale? Esto es un tópico que se repite bastante en el siglo XX. La idea de que la homosexualidad es una enfermedad y por ende puede ser curada. Es un tópico que atravesó a la medicina del siglo XX y obviamente del siglo XIX. Otros elementos importantes es que los psicoterapeutas del Instituto Göring, que era obviamente una de las instituciones psicoanalíticas más importantes de la Alemania nazi, insistían en que los homosexuales podían ser curados. En la Alemania nazi, el tema fue un objeto de amplio debate, especialmente en lo relativo a la naturaleza o la crianza de la homosexualidad. En Alemania, antes de la llegada de los nazis, la investigación sexológica era inmensa, ¿vale? Pionera en muchos sentidos. El término homosexualidad lo acuñan los alemanes y lo masifican los alemanes, como para dar una referencia. Y aquí el debate tiene que ver con si las personas gay o homosexuales o lesbianas nacen o se hacen. Es el famoso debate naturaleza-crianza. Y que en la Alemania nazi tomó una gran relevancia. Con todo, algunas escuelas, como por ejemplo la de Krepelin, vio a los homosexuales como psicópatas, como una psicopatía, ¿vale? Y en la visión de Schröder, por ejemplo, las infracciones de homosexuales no debían ser circunscritas a la penetración anal, sino que también debían involucrar a los abrazos, besos, tocaciones o masturbaciones mutuas entre hombres. Y esa fue una de las líneas que terminó predominando dentro del partido nazi y específicamente dentro de la SS. En definitiva, la castración fue empleada como castigo merecido ante las desviaciones del ideal ario, ¿vale? Por ende, los homosexuales fueron vistos como una amenaza al ideal de raza aria germánica. Con todo, cuando se acabó la guerra y Alemania fue dividida en dos, y la Guerra Fría y todo eso, la homosexualidad tuvo otro vuelco diferente cuando en la Alemania democrática capitalista, que es la Alemania federal, la Bundesrepublik des Deutschland. Las sanciones legales con todo permanecieron desde la Alemania nazi, continuaron por la Alemania federal, y la policía invirtió mucho tiempo y energía en perseguir a homosexuales, tal como en Gran Bretaña. Esto involucraba, por ejemplo, el uso de agentes provocadores, que son personas que se hacen pasar por homosexuales. Esta es una táctica policial muy antigua y muy presente, por ejemplo, en los Estados Unidos en los 60, en donde agentes que simulan ser gay
se insertan a bares para extraer información, detener a personas, hacer que esas personas dé nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Realmente una actividad de inteligencia policial. El servicio postal en Alemania también fue cómplice, al igual que en Estados Unidos, para frustrar los intentos organizativos de las comunidades gay, ¿vale? Esto tiene que ver con esa actividad de abrir las cartas, ¿vale? De intervenir el correo. Eso es espionaje a los propios conciudadanos. En los años 60, se crearon nuevos intentos politizados para desafiar la persecución homosexual y se promovió la legalización. Pero en Alemania empiezan a emerger zonas especiales gay para que obviamente buscaron refinar las identidades, las subidentidades, perdón, en cuestión. Y lugares como por ejemplo los refugios antiaéreos se convirtieron en sitios de encuentros sexuales casuales. Parques, bares y estaciones se volvieron lugares también relevantes. Vamos a movernos ahora a Rusia. Vamos a movernos a la época previa a la Revolución Rusa, que es 1917 con el triunfo de la Revolución de Octubre. Rusia, durante la era de los zares y durante la era soviética, poseyó una mitología sexual en torno a la inocencia sexual del pueblo ruso. Esta era la idea de que la nación rusa era inocente del amor del mismo sexo, de que era algo que no era propio del pueblo ruso. Obviamente estas son imágenes románticas, son mitos, mitologías sexuales. Este mito de la inocencia sexual en Rusia se entrelazaba con la visión romántica en torno a la pureza del campesino ruso. Esto es un tópico súper explotado en la literatura rusa del siglo XIX, y por ejemplo cualquier lector de, por ejemplo, Tolstoy nos puede confirmar ese punto. La heterosexualidad entonces se empleó como el patrón natural de la fábrica social rusa. Eso es cuando hablamos, por ejemplo, al principio, cuando hablamos del heterosexismo. Los rusos no vieron la homosexualidad de lugares del este como Armenia, Georgia o Azerbaiyán como resultado de un desorden biológico, sino como efecto de un vicio universal producido por condiciones sociales. O sea que el ambiente era corruptible, creaba a los homosexuales, y si intervenimos el ambiente, si cambiamos la educación, entonces ya no habría homosexualidad. Eso es el razonamiento detrás de esas ideas presentes en Rusia. Por ende, la civilización y la educación erradicarían algún día, se creía en los círculos médicos rusos, la homosexualidad. Comentadores rusos afirmaron que las perversiones sexuales eran importadas desde otros países europeos. Esto es algo que habíamos visto en la China actual, y que obviamente la homosexualidad infectan a los rusos. Vamos a ver que los nazis también tenían las mismas ideas de que la homosexualidad es contagiosa. Por ende, los soviéticos y los rusos de la época zarista vieron que la occidentalización era un mayor riesgo de infección homosexual, que es el típico modelo biomédico que, repito, asegura de que la homosexualidad es contagiosa. Pero ¿qué pasó en la Unión Soviética? Parece que hubo avances, pero parece que hubo retrocesos. Miren, en 1922, que es el año en que se funda la Unión Soviética, la Rusia soviética despenalizó la sodomía, que eran los actos de homosexualidad, de penetración homosexual, bajo la base de que la medicina y no el derecho manejaría la cuestión. Pero las investigaciones han dado de que el partido bolchevique, sobre todo después de la revolución de la guerra civil rusa, no se perdieron la oportunidad de confinar a los homosexuales como parte de aquellas ideologías o grupos contrarios al comunismo. Stalin, que tomó el poder luego de la muerte de Lenin en el 24, ilegalizó, penalizó la homosexualidad en 1934, en línea con el vigor industrial al cual era conducida la nación soviética. Por ende, la homosexualidad en el modelo de sociedad soviético entonces debía ser erradicado, porque no era coherente
con los objetivos totalitarios del régimen. Las condenas soviéticas posteriores de la homosexualidad retomaron la idea de una contaminación externa, o en términos del Partido Comunista de la Unión Soviética, una degeneración burguesa. Los campesinos y eventualmente los obreros soviéticos crecerían en un vigor heterosexual libre de problemas una vez que la educación, la ciencia y el socialismo los saquen de la ignorancia y los lleven a la prosperidad. Esa era la idea soviética de base. La idea era dejar atrás prácticas sexuales que eran consideradas atrasadas o peligrosas. Así, los rusos crearon una mitología sexual nacional que celebraba su propia pureza natural y localizaba a Rusia entre un occidente homosexual, neurasténico, y un este depravado y atrasado, que también era homosexual, y por ende Rusia sería una excepción, así como un país que está al medio de dos referencias geográficas que podían corromperla. La Rusia soviética sería el lugar de la utopía heterosexual, donde el peligro de la homosexualidad moderna sería erradicada por medio de la ingeniería social. Miren este dato que está acá. En 1989, o sea, 3 años antes de la caída de la Unión Soviética, una encuesta luego de la Glasnost, que permitió la discusión de ciertas ideas que antes no se podían discutir, reveló que los homosexuales era el grupo más odiado de la sociedad rusa. Rusia hasta la actualidad es un país que tiene un alto nivel de homofobia, y las razones son históricas. Las razones son con los modelos biomédicos y con la amplia homofobia naturalmente de la Unión Soviética, ¿vale? Y acá tenemos una comparación de los nazis y los soviéticos. ¿Qué medidas aplicaron? ¿Qué diferencias tienen? Y lo más importante, lo que está en rosado, cómo describieron la homosexualidad. La Alemania nazi describió la homosexualidad como, primero los categorizó en dos formas: los llamados homosexuales incorregibles, que debían ser ejecutados y castrados, o castrados y ejecutados más bien, y los famosos homosexuales curables, que a través de por ejemplo, el Instituto Göring de Psicoanálisis, podrían ser curados, ¿vale? Y obviamente, en fin. La Alemania nazi determinaba que la homosexualidad era una práctica sexual no natural y que era un complot judío contra Alemania. Y esto lo vemos en textos como Erotismo y Raza de Herwig Harner de 1927, donde estas ideas obviamente fueron explotadas por el partido nazi y, repito, la SS. La homosexualidad en la Alemania nazi era considerada una plaga social, que eran depredadores disruptores de la cohesión moral, del Volksgemeinschaft, de la comunidad nacional, eran enemigos del Estado y por ende debían ser eliminados, y era una enfermedad infecciosa del Volkskörper. Volkskörper sería el cuerpo de la nación. Entonces, estos modelos biomédicos nos dicen de que las naciones son seres vivos y que ciertas patologías serían peligrosas para el cuerpo de la nación. ¿Y cómo vieron entonces la homosexualidad en los soviéticos, en la Unión Soviética? Primero, como una degeneración burguesa, como un vicio del capitalismo, como un signo de fascismo, como una conspiración de derecha, y equiparaban, esto ocurrió mucho en la Edad Media, equiparar la homosexualidad con la pedofilia. Entonces metían a los homosexuales y a los pedófilos en un mismo saco. Y obviamente en la Unión Soviética la homosexualidad era considerada una enfermedad. Los soviéticos enviaron a los gulag a los homosexuales y los nazis a campos de concentración y campos de exterminio. Entonces, esto obviamente nos da una imagen bastante precisa de cómo los totalitarismos interactúan con las personas de minorías sexuales. Tenemos acá una tabla muy bonita, que me parece que es la más importante de toda esta exposición, que es ¿qué hubo más?
¿siglos de condena homosexual o siglos de tolerancia homosexual? Y la respuesta es que son más los siglos de tolerancia que de condena. Podríamos decir que desde la antigua Grecia, la China antigua, la Roma antigua, Japón, los nativos americanos de, por ejemplo, Norteamérica, los grupos tribales del Pacífico Sur o de Melanesia, eh, que está en Oceanía, de dicho sea paso, toleraban abiertamente la homosexualidad, no la llamaban así, la homosexualidad es un concepto, repito, acuñado en 1868 por los alemanes, por ende eran tolerantes a prácticas que eran diferentes, simplemente consideradas como diferentes, pero validadas socialmente. La América hispana es un caso clave de cuando a la llegada de los españoles significó la imposición del cristianismo y por ende de una condena tajante, brutal y violenta contra la homosexualidad. Tailandia, para los que les gusten las curiosidades, es por lejos el país más tolerante a la homosexualidad en la historia del universo. La homosexualidad en Tailandia en la actualidad no es ningún tabú ni nada. Tailandia también es famoso por el comercio sexual, eh, por el trabajo sexual y por eso que se llama turismo sexual también. Y la monarquía tailandesa, hubieron reyes claramente bisexuales, homosexuales, y a nadie se le cayó el Rolex de oro con eso. Tailandia es un caso muy interesante, así que síganle la pista a Tailandia. Pero los casos más dramáticos de condena a la homosexualidad fueron en la Edad Media tardía. Ojo, tardía. En la temprana Edad Media la homosexualidad era admitida, era tolerada, pero así como en silencio. Hubieron obispos homosexuales, hubieron sacerdotes homosexuales, pero luego, al movernos hacia el final de la Edad Media, la homosexualidad empezó a ser condenada de forma brutal. El Renacimiento italiano, algunos pensarán que el Renacimiento italiano habrá sido tolerante. No, todo lo contrario. Admiraron a los griegos y a los romanos, pero no siguieron en ningún caso el modelo de homosexualidad de la antigua Grecia y la antigua Roma. La Europa del siglo XIX es claramente por lejos la más homofóbica de todas. Establecieron la idea, los modelos biomédicos de la homosexualidad, de que la enfermedad es, de que la homosexualidad es una enfermedad, de que es un signo de barbarie, de que los pueblos más atrasados son los que poseen homosexualidad. Y obviamente esas ideas del siglo XIX llegaron a la Alemania nazi y a la Unión Soviética y permanecieron ahí de forma estática. Los países islámicos en la actualidad tienen una fama completísima de homofobia y en la actualidad las democracias liberales, como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra o los países escandinavos, son claramente los más tolerantes eh, y siempre sitúan en los mejores rankings de esto de gay friendly places, de lugares amigables con las personas de disidencias u otras identidades sexuales. Para no dar tanto la lata, veamos algunas imágenes y así podemos terminar la presentación. Acá tenemos una vasija ática del siglo V antes de Cristo del periodo de la etapa anterior. Acá vemos algo que se llama el sexo intercrural, que no sé si saben qué es, pero lo voy a explicar, o también llamado sexo femoral o interfemoral, que es una forma de sexo que no involucra la penetración de la otra persona, pero sí frotaciones. Entonces es un tipo de masturbación mutua que está presente en la Edad Media, perdón, en la antigua Grecia, pero también en Asia y es una práctica muy extendida alrededor del mundo, ¿vale? Acá tenemos una foto perdón, una foto, no existía la fotografía, una imagen, una representación pictórica de la homosexualidad de la dinastía Ming, perdón, de la dinastía Qing, eh, y donde aparece una mujer observando a dos personas, dos hombres. Acá tenemos una representación de la homosexualidad en Japón, donde la
homosexualidad era ampliamente tolerada y, al igual que en China, era considerada, el sexo en general era considerada como un arte sagrado. Acá tenemos una imagen de la Edad Media muy famosa que pertenece a un libro de ilustraciones suiza, ahí está, el Grosse Burgunder Chronik, en donde aparece el aristócrata noble y caballero medieval Richard Puller von Hohenburg y su siervo, su servidor, Anton Metzler, quemados en la hoguera en Zúrich en 1482. Fueron quemados vivos. La quema de personas fue muy frecuente en la Edad Media tardía, y obviamente acá tenemos un caso documentado de naturalmente de homofobia y de intolerancia a niveles extremos. Y el error de esta representación es que en la representación pictórica de Schilling aparece de que Puller y Metzler fueron quemados afuera de la ciudad. Todo lo contrario, fueron quemadas en el centro de la ciudad de Zúrich, y obviamente es un caso tan intolerante como el que tenemos aquí enfrente. Acá tenemos a nazis en el famoso Instituto de Investigación Sexual, que fue creado por el gran héroe de la comunidad LGTBI, Magnus Hirschfeld, eh, que creó en 1919 un centro de investigación, un centro de investigación sexuales ligado a la ciencia y la disciplina de la sexología. Los nazis, el año 33, que fue el año en que llegaron al poder, destruyeron este lugar. Toda esa biblioteca de más de 20.000 volúmenes fue confiscada y luego quemada públicamente en Alemania. Acá tenemos una famosa película de Magnus Hirschfeld, que es Der Einstein des Sex, o sea, el Einstein del sexo, que era una expresión que cuando Hirschfeld estuvo en Estados Unidos era para hacerlo una figura mediática, ¿vale? Hirschfeld en Estados Unidos ocultó todo su mensaje a favor de los derechos homosexuales, pero él es famoso y aparece en todos los libros de historia de la homosexualidad como uno de los pioneros en el mundo entero en promover los derechos de las personas homosexuales y trans, ¿vale? Por ende, para el que quiera ver la película, claramente se la recomiendo. Es del año 99. Acá tenemos un documento de la Gestapo, como vemos ahí arriba dice Geheime Staatspolizei, que es la sigla de la Gestapo, y tenemos acá un documento del año 40, en donde un documento policial mecanografiado, en donde aparece un sujeto identificado como un homosexual incorregible, eso que habíamos dicho delante, de cómo los nazis dividían a las personas gay como homosexuales incorregibles o curables. Y en este caso, esta persona, en el informe ahí en alemán, dice de que está destinada a Sachsenhausen. Y obviamente Sachsenhausen, todos lo sabemos, fue un campo de exterminio. Esa persona claramente fue condenada a muerte. Acá tenemos un gráfico del famoso parágrafo 1175 del Código Penal alemán, que se extendió por todo el siglo XX. Uno dice, ok, se acabó la Alemania nazi, viva la homosexualidad. No, todo lo contrario, siguió siendo perseguida penalmente, pero como pueden ver en el gráfico, el momento cúlmine de persecución homofóbica por parte del Estado fue durante todo el periodo de la Alemania nazi. Como pueden ver, más de casi 10.000 personas fueron condenadas por el párrafo 175, que condenaba todos los actos homosexuales. Moviéndonos en el siglo XX, tenemos acá la famosa revista The Ladder, La Escalera, que era una revista lesbiana creada por el grupo Daughters of Bilitis, Hijas de Bilitis, la primera organización a favor de los derechos lesbianos estadounidenses. Acá tenemos una portada, obviamente, que podemos ver acá, y acá tenemos una protesta, obviamente un fragmento de un artículo de la revista, en donde aparece una protesta en la Casa Blanca, en el año 65, en donde se protestaba contra la discriminación gubernamental contra los homosexuales.
El Daughters of Bilitis, las hijas de Bilitis, obviamente crearon una comunidad de apoyos, una comunidad identificada con el lesbianismo y que obviamente buscaba crear comunidad, redes, crear solidaridades, eh, eh, buscaba canalizar recursos para obviamente mantener esas actividades. Obviamente en la historia, en cualquier historia LGTBI, más Daughters of Bility es considerada una organización pionera, pionera en el caso del lesbianismo. Acá tenemos un famoso dibujo del famoso Tom of Finland, que fue un finlandés famosísimo por crear una estética hipermasculina de la homosexualidad. Este fue el autor que creó esta estética de, por ejemplo, uniformes militares o de chaquetas de cuero o de botas militares. Por ejemplo, esa persona tiene botas claramente chantilly, que son botas militares, relacionados a tópicos homosexuales. Acá tenemos otra famosa reproducción de Tom of Finland y que en los años 60 esto hizo una comunidad increíble, ¿vale? Estos modelos hipermasculinos inspiraron las identidades de comunidades homosexuales en Estados Unidos y en el mundo entero, que hasta el día de hoy, por ejemplo, siguen esta estética. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro dibujo más con dice ahí, Tom of Finland, la vida oficial y el trabajo de un héroe gay. Hay personas que atacan al trabajo de Tom of Finland, pero en fin, no vamos a repasar esas críticas. Hay una película de Tom of Finland, para los que la quieran ver, una película finlandesa, porque Tom of Finland era de Finlandia, claramente. Y ahí pueden ver los bocetos hipermasculinos de que hizo a Tom Finland tan famoso. Acá tenemos un documento del departamento del DoD, el del Departamento de Defensa del Ejército de Estados Unidos, en donde establecía que la homosexualidad era completamente prohibida. Cáchese el documento, 1969, y argumenta de que las homosexuales es una manifestación de estoy traduciendo, de un defecto de personalidad severo que limita las habilidades de los individuos para funcionar efectivamente en un ambiente militar basado en la disciplina, las regulaciones, etc. Obviamente esto generó notorias protestas y obviamente un sentido de identidad para el movimiento gay estadounidense. Para hablar un poco de Chile, porque esta era charla de historia universal, pero no de Chile, acá tenemos un ejemplo de la prensa izquierdista durante la Unidad Popular. Tanto la prensa de izquierda como derecha en la Unidad Popular era notoria y claramente homofóbica. La Unidad Popular no levantó en ningún caso banderas de disidencias sexuales o de minorías sexuales o de comunidad LGTBI. Primero porque en la izquierda no era tema, la homofobia en la izquierda era brutal, y obviamente miren el grosero titular del diario de izquierda muy leído, El Clarín, que dice: ostentación de sus desviaciones sexuales hicieron los, no voy a decir esa palabra, en la Plaza de Armas. Esto fue el año 73, que se considera la primera protesta pública de personas gay y de comunidades trans en la historia de Chile, en 1973. Acá tenemos una portada de la revista Time, una portada archi recontra histórica del año 75, en donde aparece Leonard Matlovich, un soldado de la Fuerza Aérea, fue piloto de Vietnam, ganó medallas en Vietnam, pero fue dado de baja por informar a su superior de que era homosexual. Y esta fue la primera vez en la historia de Estados Unidos en que una persona abiertamente homosexual aparecía en la portada de un diario masivo, perdón, de una revista de masas. Miren, una persona con el uniforme militar, obviamente causó un inmenso escándalo. Y acá tenemos
una foto del poeta ruso Gennady Trifonov, que a diferencia de Leonard Matlovich, Trífono fue enviado más de 3 veces a el Gulag, que eran los campos de concentración de la Unión Soviética, por escribir poemas homosexuales. Por ende, ya nosotros tenemos una imagen de cómo la Unión Soviética trataba a la homosexualidad. Y para terminar, vayamos a algunos hitos clave, porque tenemos que hablar de los Stonewall Riots. Hoy día se celebra el Día del Orgullo Gay, que nace luego de la primera protesta conmemorativa de los famosos Stonewall Riots, que más bien, habría que ser más preciso, más que disturbios masivos, fue unas manifestaciones en un bar en Nueva York. Tenemos algunos hitos relevantes para complementar lo que ya sabemos. En 1512 se hace la revuelta de los Companacci en Florencia, que es considerada la primera protesta pro derechos homosexuales de la historia de la humanidad. En 1868, Karl Maria Kerpenny, un alemán, acuña el término homosexual. En 1894 se hace famoso, se masifica la idea, el concepto de homosexual y heterosexual a través del trabajo de Richard von Krafft-Ebing, que estableció en su texto Psicopatías sexuales que el deseo homosexual era un error evolutivo. Un error evolutivo. En el 97 se crea la famosa organización Magnus Hirschfeld, que dijimos que delante que los nazis destruyeron esa biblioteca y quemaron esos libros, que se considera en la historia del mundo la primera organización pro derechos gay de la humanidad, de la era moderna. En 1969 fueron las famosas manifestaciones del Stonewall Inn, que era un bar de baja muerte, de mala muerte, perdón, de Nueva York, el que llevó a la creación del movimiento de liberación gay y trans, el famoso Frente de Liberación Sexual. En el 73, la homosexualidad es eliminada del principal texto y manual de psiquiatría del mundo, creado por la APA, que es el DSM. Hoy día estamos en la quinta edición del DSM. Y también coincide con la primera manifestación de disidencia sexual de la historia de Chile, la primera manifestación pública, y que salió en la prensa y que fue condenada por toda la prensa de todos los partidos políticos. En 1990 se eliminan de la clasificación internacional de las enfermedades de la OMS, Organización Mundial de la Salud, todas las referencias asociadas a enfermedades mentales en relación a la homosexualidad. Acá tenemos una imagen que saqué de un video del New York Times en donde se explica toda la historia de cómo supuestamente nace el movimiento de liberación gay estadounidense. El problema es que hay una metodología entera respecto a los hechos de Stonewall, que se dice de que fue una protesta contra la policía masiva, de que fue liderada por drag queens y que para todos los historiadores estadounidenses los hechos son más bien una distorsión de lo que de verdad ocurrió ahí. Pero con todo, a pesar del mito de Stonewall, nadie puede discrepar con la idea de que el Stonewall Inn y las manifestaciones del año 69 fueron el punto de partida del movimiento de liberación gay y el movimiento de liberación trans en Estados Unidos. Y que obviamente fueron un puntapié de visibilización importante, porque mientras más se visibiliza algo, más es copiado en otros países. Entonces eso es algo que lo saben muy bien los estadounidenses. En el 55 nace Daughters of Bilitis, que habíamos dicho que era una organización pro derechos civiles de lesbianas. En el año 57 se publica por primera vez un dibujo de Touko Valio Laaksonen, que es Tom of Finland, el Tom de Finlandia, que eran estos dibujos hipermasculinos que les mostré yo. En el año 73 se crea la revista académica Journal of Homosexuality, que hasta el día de hoy existe. En el 75, Matlovich se convierte en el primer hombre abiertamente gay en salir en una revista de masas. En el año 84 en Chile se crea el colectivo Ayuquelén, la primera agrupación homosexual de visibilización lesbiana con orientación política en la historia de Chile.
en pleno régimen militar. En el año 91 en Chile se crea el Móvil H, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual por la epidemia del SIDA, la llamada enfermedad gay, obviamente un término claramente superado hoy al día. En el año 93, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publica la directiva más conocida como No preguntes y no digas, en donde ningún homosexual que no saliese del closet podía ser sacado del ejército estadounidense. Por último, en 2009, Eva Cecilia Brun se convirtió en la primera obispa lesbiana del mundo. Y para terminar, cinco ideas. Cinco ideas que quiero compartir con ustedes. El problema del anacronismo. Hay que ser muy cuidadoso porque el anacronismo significa el error de aplicar categorías, conceptos o términos que pertenecen a la actualidad para analizar procesos del pasado. Por ende, es un problema muy frecuente para los historiadores de la homosexualidad. Dos, el conocimiento del historiador es clave para obviamente dar visibilidad y crear buen conocimiento en torno a la situación de minorías o disidencias sexuales. Y obviamente otra cosa que se conjuga muy bien es la fuerza del activista, porque obviamente estamos ante un contexto en donde la homofobia sigue existiendo, es muy frecuente en países, incluso en países enteros, ya vimos el caso de Rusia o el de China, y obviamente esto se suma al tercer punto. La pregunta que me planteo yo, luego de haber hecho toda esta investigación, es ¿dónde se enseña historia de las comunidades LGTBIQ+. Obviamente en Chile no tenemos el caso, en Chile no se enseña esto en ninguna instancia escolar, salvo por motivación o ganas de profes, y obviamente en otros países es un ramo completo, es propio, existe la educación LGTBI más, y obviamente en Chile tampoco existe el famoso mes de visibilización de las comunidades LGTBIK. Eh, Eso es algo que pudiese ser muy importante en Chile y obviamente llama la atención de que hasta la fecha no eso sea así. Esa idea de conmemorar un mes de visibilización nace en Estados Unidos en el año 1993. Nace de la mano de un profesor de historia, ni más ni menos. 4. Más siglos de tolerancia que de condena. En esta, espero que no tan larga charla, nos hemos dado cuenta que la homosexualidad ha sido más tolerada en la historia humana que condenada. Por ende, eso es un tópico que puede parecer bien interesante de constatar. Y por último, para los historiadores, los comportamientos sexuales en todos los periodos son más variados de lo que regularmente se asume. Hay gente que asume que en la Edad Media todos eran heterosexuales, y no puede haber nada más falso que eso. Trabajos como los de John Boswell son famosos en haber destruido la idea de que los cristianos en la Edad Media eran contrarios a la homosexualidad. Estamos hablando de los primeros siglos de la Edad Media. Pero es un libro recontramente controversial y obviamente ha creado ríos de tinta respecto a esa tesis. Pero eso termina todos los puntos que quería compartir con ustedes. Así que les agradezco harto la atención y estaría encantado de contestar sus preguntas. Gracias. Mencionaste una película, ¿verdad? Sí, Tom of Finland. sí, Tom of Finland. Está en Movistar Play. Buenísimo. Para que la vean todos y conozcan un poco más de este personaje. Eh, yo no sé si, por ejemplo, la conocías tú. ¿Tú conocías ese personaje? No, no lo conocía. Ya. Tom of Finland claramente es una figura muy respetada, sobre todo en Estados Unidos, porque sus dibujos hipermasculinos le dieron identidad a comunidades gay en Estados Unidos en un momento en donde nadie se atrevía a salir del closet. Eso entre los historiadores estadounidenses ha sido un tema bien investigado y bien consensuado.
de que toda esta proliferación de movimientos de derechos gay o lesbianos o de trans nacen en los 60, a finales de los 60 e inicios de los 70 con mucha fuerza, porque el nivel de opresión y de represión respecto y de vulneración de derechos era tan gigantesco que obviamente eso movilizó a múltiples personas a pasarse al lado del activismo y de creación de comunidades. Y en este sentido, obviamente, no solamente los dibujos de Thomas Finland son los únicos, pero otros productos culturales también fueron claves para darle identidad a todas estas comunidades. Respecto a una visión de tipo más prospectiva, ¿qué cree que sucederá en general con la homosexualidad y distintas disidencias mientras más avance el tiempo? Yo pienso en general que en democracias occidentales el tema de la visibilización de disidencias u otras identidades es un tema que claramente va en expansión. Y esto atañe, por ejemplo, a los modelos familiares y a muchas cosas. Por ejemplo, en Países Bajos, por ejemplo, se hablan de las multifamilias, de, por ejemplo, tener más de un padre o más de una madre, ¿vale? Esos son modelos que claramente eh, alteran los moldes tradicionales o tradicionalistas de la familia o de las relaciones interpersonales. Pero si di ese ejemplo solamente como un ejemplo gráfico. A mí me parece que obviamente hay un gran desafío a nivel internacional, sobre todo en países de costumbres y culturas islámicas, porque obviamente la homofobia ahí es brutal. No sé si vieron la noticia de que en Qatar que va al parecer a albergar un mundial de fútbol, se prohibieron todas las expresiones homosexuales y van a ser condenadas con cárcel. Sí, Entonces, obviamente eso nos muestra que hay regiones del mundo completamente atravesadas por la homofobia o por la discriminación, y obviamente me parece que la visibilización, que charlas como esta, que ampliar el conocimiento, que la multiplicación de aliados de la comunidad LGTBI, yo no soy parte de la comunidad LGTBI, me considero un aliado, eh, y obviamente investigaciones rigurosas, por ejemplo, ayudan a, obviamente, a poner en la palestra este tipo de identidades, visibilizarlas, sacarlas de la marginalidad, normalizarlas, y obviamente eso es un desafío que tienen todos los estados. En Chile está muy presente ese desafío. No está para nada la batalla ganada en ningún sentido, pienso yo. Y obviamente esos son los desafíos que tenemos, pero tu pregunta era más de tipo prospectivo. Por ejemplo, ¿va a avanzar la homofobia en el mundo? Yo no veo antecedentes de eso. Obviamente, por ejemplo, la última noticia de Estados Unidos de la derogación de Roe versus Wade, que era el famoso precedente judicial que creaba el aborto como un derecho constitucional, obviamente es un gran signo de advertencia de que nada está ganado. Me parece que la ministra de la Mujer, del Ministerio de la Mujer, argumentó lo mismo, de que nada está ganado, de que estos derechos pueden retroceder. Por ejemplo, en Estados Unidos una supermayoría conservadora de jueces revirtió esto, y al parecer, en Estados Unidos está la alerta de que al parecer puede que se revierta el derecho constitucional al matrimonio o a ciertos métodos anticonceptivos. Entonces, me parece que me parece que no hay en otra comunidad más la idea de que es una lucha permanente, como es en esta. muy bien. Entonces, estaríamos. Muchas gracias por la charla, hoy en día muy necesaria con el contexto que estamos viviendo. Es una instancia que de verdad se aprecia y he de agradecer por darnos un poquito de su tiempo. Bueno, gracias de nuevo a los organizadores, felicitarlos obviamente por esto, en el Día del Orgullo naturalmente, que tiene raíces históricas, explicaciones históricas y obviamente
El tema sigue abierto. La historia de la homosexualidad en Chile es un tema muy poco explorado. Existen obras importantes, naturalmente, pero que es un tema todavía que no está, por ejemplo, no llega a las aulas escolares o no llega a los temarios de las pruebas. Entonces, es un tema que sigue siendo abierto y que requiere más historiadores, a mi juicio. Así que agradecer entonces a Conciencia Estudiantil. Gracias. Muchas gracias a ti.